Nota sobre zombies. La historia es ficticia y creada para este contexto. Estaba profundamente adolorido, me sentía traicionado por la mayor parte de la gente que conocía y lo único que resaltaba en mi mente cuando no estaba distraído era una fría sed de venganza. Mal negocio en aquel momento. Todo tiene su tiempo. Solo quería que se me pasara ese intenso malestar. No estaba muy interesado en seguir las noticias como era mi rutina, supongo que por eso demoré en enterarme de la supuesta rabia sin importancia. Que se originó en algún país lejano. Lo primero que me alertó fue al oír sin mirar la pantalla. Que el ministro de Salud decía que esa enfermedad nunca llegaría a esta región. Los primeros casos se notaron en el aeropuerto internacional. Decían que era solo un hombre de negocios, pero fueron más. Y decían que estaban haciendo un seguimiento médico del resto de los pasajeros. No era completamente cierto. Algunos de los pasajeros que no presentaban síntomas ya se habían repartido en sus puntos de destino en diferentes zonas del país. No pasa nada era el eslogan. Pero pasaba. No pasa nada. Pero pasaba. El brote se expandía. A pesar de los intentos del gobierno por minimizar la situación, la verdad se volvía cada vez más difícil de ocultar. Mientras tanto, los pasajeros del aeropuerto internacional que habían llegado a sus destinos comenzaron a mostrar síntomas. La enfermedad se propagó rápidamente, y pronto, todo el país estaba en problemas. El eslogan "no pasa nada" se convirtió en una burla. Los informes de personas infectadas comenzaron a inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Las imágenes de los rabiosos, con sus ojos vidriosos y su comportamiento errático, violento y asesino. Y se discutía en las redes por la calidad de las simulaciones y puestas en escena de vídeos donde personas enloquecidas atacando como animales a quienes tenían cerca. Esos vídeos se volvieron virales y un entretenimiento común. La mayoría no los tomaban en serio. No pasa nada. Aún lidiando con el dolor y traición, no pude ignorar lo que estaba sucediendo. A pesar de mi deseo de aislarme del mundo, me encontré arrastrado hacia el caos. Comencé a seguir las noticias con más atención, tratando de entender la magnitud de la crisis. En Europa las fronteras se cerraron. Pero ya la tenían adentro. De Asia se decía que tenían todo bajo control, era una sólida mentira. Se sabía que en Oriente cortarían por lo sano y en nombre del pueblo barrerían zonas enteras al estilo tierra quemada sin sobrevivientes. África era un caleidoscopio de caos, orden, eficiencia, y claroscuros de zonas desconocidas. En los países árabes los extremistas culpaban a Occidente y Asia como si culpar a otros resolviera los contagios, se continuaba hablando de terrorismo. Norteamérica, había suspendido los viajes con pasajeros y con la Guardia Nacional. Se había instaurado un sistema de condados herméticamente cerrados. No funcionó, la gran estadística de cantidad de armas, vehículos y enormes territorios les dio un favorable grado de ventaja, a un costo pírrico. América del Sur, perdería conexión rápidamente, no se sabría prácticamente nada fuera de las imágenes de satélite, sus ventajas estarían dadas por la geografía. Sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados. Así que, superando con mi sed de venganza y con determinación, decidí enfrentar la crisis. No sabía cómo, pero estaba decidido a luchar. Después de todo, ya no tenía nada que perder. Después de todo, ya no tenía nada que perder. La rabia se había convertido en una epidemia. Los rabiosos vagaban por las calles, sus rostros una máscara de furia y desesperación. Las ciudades se habían convertido en zonas de guerra, con barricadas y patrullas armadas tratando de mantener a raya a los infectados y a los delincuentes. Yo, en medio de todo esto, encontré una extraña sensación de propósito. El dolor por la traición moral que había sufrido había alimentado mi determinación. Comencé a estudiar la rabia, tratando de entender su origen y cómo se propagaba. Pasé horas en la red, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a combatir la enfermedad. Aprendí sobre los síntomas, los métodos de transmisión por fluidos orgánicos y las posibles formas de tratar a los infectados. Ninguna. Armado con este conocimiento, decidí actuar. Comencé a ayudar en los centros de cuarentena, utilizando mis habilidades para tratar a los enfermos y mantener a raya a los rabiosos. A pesar del peligro, o por el peligro. Me sentía más vivo que nunca. La lucha contra la rabia era dura.
Y había días en los que parecía que estábamos perdiendo. Pero cada vez que veía a un paciente recuperarse, cada vez que lograba mantener a un rabioso lejos de los sanos, sabía que estaba haciendo la diferencia. Y así, en medio de la oscuridad, encontré un camino. Aunque la rabia seguía propagándose, y estaba lejos de terminar. Yo estaba decidido a seguir adelante. Después de todo, ya no tenía nada que perder. La situación se complicó aún más. La falta de alimentos se volvió un problema grave. Los supermercados estaban vacíos, las granjas abandonadas, la gente luchaba por las obras, la desesperación se apoderaba de las calles. La corrupción del gobierno se hizo evidente. Las promesas de ayuda nunca llegaron, y los funcionarios estaban más interesados en protegerse a sí mismos que en ayudar a la población. La confianza en el gobierno se desplomó, y la anarquía se apoderó del país. Las bandas de delincuentes armados comenzaron a aparecer, aprovechando el caos para saquear y robar. Las calles ya no eran seguras, y la gente vivía con miedo constante. En medio de todo esto, conocí a algunos aliados inesperados. Un ex soldado, Carlos, se nos unió. Y Sofía, que mostraba valentía y determinación, una médica, que había estado trabajando en tratamientos contra la rabia. El éxito de eso no iba a ser posible. Los rabiosos no eran endotérmicos, no registraban pulso, ni conciencia. Zombies. Formamos un equipo. Un grupo de supervivientes decididos a luchar contra la rabia y a sobrevivir en este nuevo mundo. A pesar de los desafíos, a pesar del peligro, estábamos decididos a seguir adelante. Después de todo, era la mejor opción. Sofía, a pesar de su diferencia de edad, era una fuente de luz para mi sombrío corazón. Su valentía y determinación siempre ha sido una inspiración para mí. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Sofía siempre ha podido encontrar una razón para sonreír y seguir adelante. Nuestra relación comenzó de manera profesional, conmigo tratando de protegerla de los horrores. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. Sofía se convirtió en mi motivación, mi razón para luchar, para sobrevivir. A pesar de llevarle más de 20 años y de las circunstancias, nos volvimos inseparables. Pasábamos horas juntos, buscando comida, luchando contra los rabiosos, o simplemente hablando sobre la vida de antes. Sofía me recordaba constantemente lo que estábamos luchando por preservar, nuestra humanidad. La relación era complicada, llena de miedo y incertidumbre, pero también de amor y respeto. A pesar de todo, estábamos decididos a enfrentar cualquier desafío juntos. Después de todo, ya no teníamos nada que perder. Sofía era una universitaria como cualquier otra antes de. Vivía en la ciudad. Era una estudiante brillante, siempre curiosa y ansiosa por aprender. Le encantaba leer y quería consagrarse como escritora. Pero todo cambió cuando llegó el caos. Sus familiares se contagiaron entre los primeros casos. Sofía y su hermano lograron escapar, pero se vieron obligados a dejar atrás todo. Vagaron por la ciudad, tratando de sobrevivir. Pero un día, su hermano también enfermó. Sofía se vio obligada a huir, dejando atrás a la única familia que le quedaba. A pesar de todo, se negó a rendirse. Utilizó su inteligencia y su valor para sobrevivir. Aprendió a conseguir comida, evitar a los rabiosos, y mantenerse a salvo. Cuando la conocí, Sofía había madurado más allá de sus años. A pesar de su edad, había experimentado más dificultades y pérdidas que la mayoría de las personas en toda su vida. Y a pesar de todo, seguía siendo fuerte, decidida y llena de esperanza. Sofía es un recordatorio constante de lo que estamos luchando por preservar, nuestras vidas, la humanidad, un futuro. Pero a pesar de todo lo que ha perdido, sigue adelante, demostrando un valor y determinación inquebrantable. La comida y el agua potable cada vez resultaban más difíciles de encontrar o negociar. Los medicamentos escasos y prácticamente inexistente. Cada día más complicado para encontrar los recursos necesarios para sobrevivir. Además de los rabiosos, hay otros peligros en este nuevo mundo. Las bandas de delincuentes son una amenaza constante, y hay animales salvajes que también se han vuelto más agresivos debido a la escasez de alimentos. Evitar conflictos dentro del equipo era un desafío constante. Cada uno con sus propios miedos y traumas, y las tensiones siempre bajo la presión constante. Había que tomar una decisión.
A pesar de una laptop con conexión satelital y una radio multibanda de recarga manual, la pérdida de conexión con otras partes del mundo significó que a menudo debimos manejarnos con información limitada. Eso dificultaba la toma de decisiones y aumentaba la sensación de aislamiento. La escasez global de alimentos y medicinas hizo que la búsqueda de estos recursos esenciales sea aún más desafiante. La interrupción de las cadenas de suministro globales hizo que muchos artículos hayan sido extremadamente raros o valiosos. La inestabilidad general llevó a un aumento de la violencia y el crimen, lo que nos puso en peligro. Las bandas de delincuentes armados eran una amenaza, especialmente si se enteraban de que teníamos recursos valiosos. Escuchar sobre el caos y la desesperación en otras partes del era desmoralizador. Mantener la moral alta es crucial para la supervivencia a largo plazo. La situación global afectaba nuestras estrategias a largo plazo. Si sabíamos que ciertas áreas eran particularmente afectadas por la rabia, podíamos evitarlas en nuestros planes de viaje, o si escuchábamos noticias de un lugar seguro, podíamos intentar llegar allí siempre con una delicada y cauta exploración. Pero ya no había tiempo disponible, teníamos ese camión preparado y decentemente blindado. Era hora de buscar mejores horizontes.